Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a El Alargue de Buscadores, este espacio que, como ustedes saben, ya desde hace unas cuantas semanas implementamos por fuera de nuestro horario habitual, de lunes a viernes. Como saben, vamos en vivo a través de la pantalla de BTV a partir de las 5 de la tarde y minutos antes del comienzo del informativo central de BTV. Bueno, a propósito de una iniciativa de nuestro querido productor, el Chato Eguren, bueno, El Alargue de Buscadores empezó a darles este espacio para que ustedes también nos acompañen y conocer un poquito más de cada uno de los integrantes de nuestro equipo. Ahí está el invitado estrella de hoy. Gracias a los que están sumando. Por supuesto que no olviden hacer preguntas, porque el invitado de la noche de hoy, nuestro querido compañero de ruta, el Bambino Echegoyen. Bienvenido, querido Bambino, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo va? ¿Todo bien, Mauri? Un abrazo. Un gusto, querido Bambino, querido compañero de trinchera. Vamos ahí al firme siempre, tratando de sacar y hacer lo mejor de esta propuesta de Buscadores. Ya vamos a estar hablando con el Bambino, por supuesto. Hace mucho tiempo que integra parte del equipo. Es productor, es panelista, es un todoterreno para el programa. Hace notas en el exterior. Bambino, hay que hacer una nota en Rocha. Allá sale Bambino con nuestro querido compañero también, Pablo Mendoza, el camarógrafo, a recorrer las rutas del país. Así que de eso y de unas cuantas cosas vamos a hablar esta noche. ¿Cómo estás, querido Bambino? ¿Cómo te encuentra esta noche de miércoles en el buen sentido? Bien, bien. Una noche que parece primaveral o veraniega, tomando en cuenta la temperatura que hubo, ¿no? Pero linda. Por lo menos acorta un poco el invierno que es tan largo en este país, ¿no? No sé, no sé vos, pero a mí por lo menos me gusta el calor. No me gusta el frío. Voy a preguntar, ¿vos estás del team invierno? No, sos del team verano, sos de los míos. No tengas ninguna duda, yo viviría todo el año en verano. Está No bien, importa, no importa que haya calor, porque te pones una camisa, un jean y ya estás. En cambio, en invierno, viste lo que es. En invierno te abrigas, pareces Robocop y siempre tenés frío. Haces una cebolla con capa, pero nunca te llegas a estar bien. Exactamente, exactamente. Bambino, querido, empecemos a hablar un poco de vos. Obviamente, Dale. ya es Vox Populi, la gente que te sigue en la radio, en la televisión, sabe que hace mucho tiempo que estás vinculado, sobre todo al periodismo deportivo. Y para empezar justamente por ahí, me gustaría preguntarte cómo fue que empezaste en el periodismo, ¿no? Algo que hemos hablado con los otros compañeros. En tu caso, ¿cómo fue que te acercaste a este oficio que tanto queremos? Yo creo que siempre fue vocacional. Me gustó lo que era la comunicación. Eran otros tiempos donde, viste, no existía como ahora la carrera de ciencia de la comunicación, no existían institutos, facultad ni hablar. Y bueno, y siempre me gustó eso. Me gustó leer mucho, como de repente te gusta a vos. Yo creo que nuestra generación, por más que vos sos un poco más joven, nuestra generación, si algo le tiene que agradecer a nuestros viejos en la medida de lo posible, fue que, en mi caso, me regalaban mucho libro. O sea, llegaba un cumpleaños, los Reyes, estaban los juguetes, por supuesto, pero siempre me daba un libro. Me acuerdo que tenía colecciones de enciclopedias y me gustaba mucho, viste que jugás a conocerte de memoria a todos los escudos de todos los países, conocerte de memoria la bandera de todos los países, héroes nacionales. Entonces me gustó siempre eso de la comunicación. Y bueno, y si era para lo deportivo, me gustaba más. Yo siempre escuchaba, por ejemplo, de chico, siendo adolescente, Radio Oriental, que tenía Hora 25 de los Deportes, un programa que había creado Víctor Hugo Morales y todo su equipo. Me gustaba porque era un periodismo de investigación, deportivamente hablando, era un periodismo de investigación y de opinión fuerte. Ellos opinaban fuerte en un periodo que era bastante jodido porque fue creado en el año 79, plena dictadura militar, y ellos muchas veces, bueno, terminaban. Estaban al límite ahí, claro. Terminaban Hora 25 de los Deportes, en su inicio arrancaba a las 12 de la noche, por eso se llamaba Hora 25. Claro. Y recuerdo que muchas veces, por lo que se comentaba después, a través del ambiente del fútbol, muchas veces terminaban el programa y los estaban esperando policías en la puerta de la radio para llevarlos detenidos, determinados comentarios que habían hecho. Y bueno, circunstancia de la vida, viste que no sé ahora también, pero en aquel momento, estoy hablando del año 87, 88, yo arranqué en marzo del 88, pero fines del 87, por allí pude ir visitando algunas radios. Me acuerdo que estuve visitando en las tardes cómo se hacía un programa en CX4 Rural,
que no tenía nada que ver con el campo, era Jiménez, era el que lo conducía, Heber Jiménez, y bueno, me hice muy amigo de él, y después tuve la oportunidad a través de un amigo que trabajaba allí, que se llamaba Washington Ruiz, de ir a ver cómo se hacía Hora 25 de los deportes. Al principio fuiste a mirar, te parabas ahí en un costadito a mirar nada más. A mirar cómo se hacía el programa, como nos puede pasar a muchos de nosotros ahora cuando vienen de repente algún estudiante, vienen, viste, a un estudio de televisión o a un estudio de radio, y bueno, y yo me moría, la verdad, que por trabajar, porque lo veía laburar, hasta que una vez se dio la posibilidad de hacer una prueba, grabé allí algunas noticias, bueno, y lo primero que me fueron dando fueron, ¿te acordás? Llegaban los telex, Claro, del exterior fundamentalmente, y yo leía noticias internacionales. Tenía una buena dicción, tenía buena pronunciación, y bueno, eso me facilitaba para poder leer. Hasta que de repente me acuerdo que un día uno de los compañeros que hacía móviles en la noche se enferma, y yo tendría un mes haciendo esa tarea. Y me acuerdo que claro, se da la oportunidad, pero mirá cómo, año 88, Copa Libertadores de América, venía el equipo de San Lorenzo aquí a Montevideo, y justo se había enfermado el que tenía que cubrir la concentración de San Lorenzo, que era dirigida por el Bambino Veira, y vos sabés que el viejo Hugo Mateo, que era un maestro, fue un maestro sin proponérselo, pero para mí referente absoluto, y él te decía siempre, che pibe, porque muchas veces era muy despistado y no se acordaba de los nombres. Entonces decía, che pibe, entonces me dice, che pibe, ¿conoce usted algo del fútbol argentino? Le digo, sí, ¿cómo? Veo el fútbol argentino, compró la revista El Gráfico, sí. El gráfico era un clásico, el gráfico era un clásico. Claro, no tengo problema, Hugo, que dice, bueno, tiene que ir a la Hostería del Lago, ahí está San Lorenzo, viene para jugar con Peñarol o Nacional, no me acuerdo exactamente, Copa Libertadores de 88, me voy allá, hago una nota con el Bambino Veira, bueno, cuando vuelvo, así con el operador, se trabajaba diferente. Fue Bambino contra Bambino ahí. Ahí está, y muchas veces hacías, no te daba tiempo para que el operador te pudiera grabar, pasaba del grabador a una cinta, y muchas veces en el micrófono del propio estudio ponías el grabador y así salía la nota, trataba de que saliera a la mejor calidad, porque repito, el programa empezaba a 10:30 y muchas veces llegaba justito. Y entonces estábamos... Me quiero detener un poquito ahí. Contame cómo viviste eso, porque obviamente hoy tenés oficio, experiencia, tenés otro herramientas. En ese momento no te tiraban las piernas, porque me imagino la situación. Sabés que no, porque yo siempre fui en ese sentido muy lanzado. Siempre tuve buena onda, la verdad que no me costó para nada. Los conocí a los jugadores, entrevisté a los jugadores, buena onda, y me quedaba el Bambino Veira, que en aquel momento era una figura, había salido campeón de América y del mundo con el equipo de River argentino. Entonces, me acuerdo que estaba ahí sentado en un rincón, le digo, Bambino, podemos hacer la nota. Hicimos una muy linda nota con el Bambino Veira, y cuando pego la vuelta, y vamos a presentar mi trabajo de notas, el Hugo Mateo, porque así le decíamos, el Hugo, cuando va a presentar, bueno, vamos ahora a presentar, estuvimos en la concentración de San Lorenzo, previa a lo que será este choque por Copa Libertadores de América, vamos con el trabajo de nuestro compañero, y no le salía, no le salía el nombre, sí Echegoyen, pero no le salía el nombre, y empezó así a buscar, y dice, Bambino Echegoyen. Ahí hace el apodo. Y ahí quedó, porque al otro día fue impresionante. Y desde ese, ponele, abril del 88, ya el Bambino Echegoyen, el Bambino sustituyó a Nelson, que es mi nombre verdadero, y fue así como quedó para siempre, para toda la vida. Bambino, hay siempre una leyenda que el que es periodista deportivo es porque en la cancha era de pésimo para abajo. ¿Cómo te llevaste vos con la pelota adentro de la cancha? No, yo creo que sí, que muchas veces se dice que los periodistas y que los árbitros son jugadores de fútbol frustrados.
No, yo creo que no. En nuestra época jugábamos mucho a la pelota, porque era eso, jugar a la pelota. Yo tal vez no me lo tomé nunca como tratar de ser jugador de fútbol. Sí me encantaba jugarlo, y teníamos una barra. Yo nací en Belvedere, en la calle Belvedere, que era cortada. La calle Belvedere es una cuadra sola que va desde Carlos María Ramírez al portón de Liverpool, de la cancha de Liverpool, se corta ahí. Imagínate, yo qué sé, y seríamos varones 10 en la cuadra, o capaz que más, y vivíamos jugando a la pelota. Esa era nuestra diversión, era jugar a la pelota o andar en bicicleta. Eran las dos cosas que seguramente todos, era prácticamente socialista, o éramos todos, Sí, 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 igual. todos queríamos los mismos juguetes, era la pelota o era la bicicleta, olvídate. Y de ahí viene ser hincha de Liverpool, supongo. Claro, de toda la vida, porque me crié ahí adentro. Cuando no jugábamos, era otra época, y de repente las canchas de fútbol no tenían tanto cuidado como es ahora. Por ejemplo, en la cancha de Liverpool nosotros entrábamos y jugábamos toda la tarde de repente. Y muchas veces el canchero nos gritaba y nosotros nos quedábamos, usábamos la mitad de la cancha. Pero también de repente, como te decía, al tener bicicleta, ¿qué hacíamos? De Belvedere nos íbamos todo por Agraciada, y teníamos el Prado a 5 minutos. Y teníamos todo el Prado para nosotros, y ahí, no sé, pero había épocas donde te podías encontrar perfectamente con 10, 15 picados en distintas zonas del Prado, ¿viste? Otra época maravillosa. Para mí, yo tuve una infancia maravillosa, muy divertida, donde no me faltó nada, y donde me divertí mucho. Yo fui un niño feliz. Yo fui un niño feliz porque, ya te digo, salíamos, en la época de verano era todo el día en la calle, porque era otra vida, no había peligro, ¿viste? Nos conocíamos todos, los padres nos cuidaban a todos. Era otra época que yo añoro mucho, y que ojalá mis hijos lo pudieran haber tenido, esa vida de barrio que de repente hoy no se puede, ¿no? De acuerdo. Bambino, en esa época, hablando de cuando empezás con la radio, esa primera experiencia con los jugadores, ¿estabas estudiando alguna cosa? ¿Pretendías seguir alguna carrera? ¿O desde el vamos lo tuve que estudiar? Yo, después que terminé sexto de liceo en el Miranda, hice primero facultad de Derecho, y después dejé, después facultad, porque viste que empezás a trabajar y todo eso. Entonces la verdad que, viste que era, de la misma manera que te decía, los barrios, era una época donde vos de repente trabajabas, pero recorrías, y de repente en otro trabajo te pagaban 10 pesos más, y había trabajo. Entonces, la verdad que y tenías tu propia plata, que era lo que yo en definitiva quería, tener mi propio dinero para tener mi propia cosa. Mi sueño, por ejemplo, de adolescente, no sé cuál sería el tuyo, pero lo que yo quería comprarme, vos fijate, en aquel momento, adolescencia, quería yo ganar mi primer dinero para comprármelo, era un par de Levi's. Tener jeans, que era... Sí. Y bueno, trabajando hasta que... Usaba, que era el jean que usabas para salir a pasear, ¿no? Era como, lo tenías ahí, claro. Es el jean, Robert Lewis, o yo qué sé, o Wrangler, o Far West, lo que hubiera en esa época, pero el Levi's era para salir, ahí está, el Levi's está, claro. Por ahí él dice que en Jung, que está mandando saludos desde Jung, dice que ese tipo de vida en el interior todavía permanece, así que tiene el privilegio de vivir un tiempo que acá en Montevideo ha cambiado totalmente, claramente. Sí, lo creo, porque y a vos también te pasa cuando muchas veces nosotros, sobre todo en el verano, hacemos esos móviles que nos vamos los fines de semana para el interior de la República, y aprovecho, yo siempre digo, hay dos países que son completamente diferentes. Montevideo es una cosa, pero el interior te recibe de una manera tan calurosa, tan afectiva. A mí me encanta ir al interior, porque la gente del interior es muy servicial, están en los detalles, y sí, es una vida que yo creo, doy fe que es así, porque recorriendo el país, cuando conocemos el verano, los diferentes festivales, o cubrir de repente una nota turística, lo notás que es así. Sí. Vamos a mandarle un beso, bueno, obviamente agradecer a toda la gente que está participando, recordarles que pueden hacer preguntas para trasladarte a vos, y un saludo especial a Andrea, nuestra querida compañera de allá del canal de BTV. Pero cómo no, gran
Lo dijo cuando nos íbamos, lo voy a acompañar y efectivamente está por ahí, así que un beso grande para él. Claro que Para mí, sí. te quiero llevar un poco más adelante a cómo se da tu llegada a Buscadores, ¿no? Ya hablaremos de algunas cosas que has hecho en todos estos años, pero avancemos unos casilleros. ¿Cómo fue que en ese recorrido inicial en el periodismo finalmente desembarcás en Buscadores? Y bueno, lo que pasa que yo tengo dos etapas en el periodismo. Yo ingreso en el año 88 a Radio Oriental hasta Ujú, fines del 87 y después ujú, corto, y me reincorporo al periodismo. Yo pensé que nunca más iba a ser periodismo, ujú. ni periodismo ni periodismo deportivo. Era una etapa difícil, mucha división, lo mismo que de repente puede pasar ahora, en cuanto a la división de los buenos y los malos, los que estaban con Tenfield, los que estaban contra Tenfield, y bueno, era una época donde evidentemente no la pasaba bien. Ujú. Vos sabés que corté, tengo la fortuna de cruzarme con Sergio Silvestri, el pájaro, que Ujú. hacíamos, cuando recién arrancamos prácticamente juntos, yo hacía cancha para Oriental y él hacía cancha para Carve, nos Ujú. reencontramos, ahí me dice, y no volviste nunca más, bueno, y quedamos ahí, intercambiamos teléfonos, y en el año 2011, en mayo, 16 de mayo del 2011, me integró a Sport 890. Ujú. Ahí comienzo haciendo la mañana, en 100% deporte, de 8 a 10 y de 10 a 12. ¿Usted qué opina? Donde lo conduce Sergio. Y Sergio, bueno, me da la posibilidad unos años más adelante, por ahí por el 2015 más o menos, de repente comenzar a hacer pequeñas cositas para buscadores, bueno, y después ir haciendo de todo un poco, producción, hacer las notas periodísticas, estar en el panel. Fue una muy linda oportunidad porque a mí me sirvió para también probarme en hacer otras cosas, que no solamente te encasillen en el tema de periodista deportivo. Viste que a veces te encasillan Es y difícil salir. a mí me daba la sensación, era algo que yo quería hacer, ver si podía rendir de repente haciendo otro tipo de notas que no tenían nada que ver con el deporte, una nota política, una nota científica, una nota de literatura, una nota de un cantante, es decir, y la verdad que me gustó, me atrapó y bueno, seguimos hasta ahora. A mí te llevo de vuelta momentáneamente al periodismo deportivo. Obviamente que hay todo un mundillo ahí en los vestuarios, sobre todo lo que no se ve, ¿no? En una cámara, que es los vestuarios, la interna de un equipo determinado, sobre todo capaz que algún equipo chico. Y hay muchas leyendas, y seguramente a vos te va a haber pasado de ver de todo un poco, seguramente, anécdotas de todo tipo. ¿Alguna cosa que recuerdes particularmente, que son esos recuerdos que tienen que ver con la profesión, que recordás con cariño, alguna situación tensa, algo que digas? Bueno, en la cancha yo tengo muchos amigos que hacen periodismo deportivo y tienen muchos cuentos, algunos no se pueden contar, pero bueno, Sí. ¿alguna anécdota tragicómica que te haya tocado vivir en algún vestuario, cubriendo alguna nota? No, yo qué sé, la verdad que tenés sí un montón de anécdotas, un montón de experiencia. El vestuario, vamos a poner un poquito en contexto para lo que son las nuevas generaciones. Ujú. Antes, cuando hacías vestuarios, tenías la posibilidad que terminaba el partido, los jugadores o los agarrabas en el túnel mientras si era un partido trascendente, ¿no? O si había sido la figura del partido que la había roto y de repente había hecho 3 goles, tratabas de agarrarlo antes de que se entrara a duchar. Si no, bueno, se esperaba a que los jugadores se ducharan o no, y te abrían la puerta, ponele que 5 minutos, 10 minutos después que terminara el partido, vos entrabas y ahí sí veías de todo. No, yo qué sé, anécdota. Yo, por ejemplo, tuve con 2 presidentes de Nacional la entrada prohibida al vestuario de Nacional, por ejemplo, que fue ¿Por qué? ¿Qué pasó? que, que fue con Seferino Rodríguez. Primero había sido con Roberto Recal, Ujú, y después había sido con Seferino Rodríguez en etapas diferentes. ujú. Después, increíblemente, con Recal, por cosas que se comentaban en la radio, muchas veces que dice que me dijeron que, y bueno, y entonces
bueno, le había llegado al oído determinados comentarios que de repente yo había hecho sobre Nacional, que tenían que ver con lo deportivo, bueno, y Roberto Recal no solamente que no me hablaba, sino que no me dejaba entrar al vestuario. Después, Pero pará, ¿te pasó de ir al vestuario y que te dijeran, no puede no, pasar? yo no podía entrar, yo tenía que esperar afuera. De hecho, como estaba esa situación, yo cuando recién arranqué hacía, como Nacional o Peñarol jugaba sábado o domingo, yo hacía los dos vestuarios. A partir de ese momento en que no se me permitió ingresar al vestuario nacional, era otro compañero el que lo hacía. Yo tenía muy buena onda con otros dirigentes, pero sobre todo con Rafael Anavitarte, hombre muy vinculado a Nacional Universitario. Bueno, y él como que se dio hasta que un día estábamos en el Parque Central y venía Roberto Recal, venía con otro dirigente, yo iba caminando por uno de los pasillos del Parque Central y él lo que hizo fue un gesto de grandeza, porque dijo, no podemos seguir así, vamos a olvidar, no sé qué, no se ve que Rafael había hablado con él, le explicó cómo era el tema, seguramente le dijeron qué tipo de persona era yo, o realmente le cantaron la justa, dijo, vamos a dejar esto olvidado. Y después, con Seferino Rodríguez, bueno, no me dejó entrar a los vestuarios, eso pasó mientras su presidencia. Con el tiempo, después yo tuve un trabajo, yo trabajé en el Banco Comercial, y mi gerente, Dilacio, Seferino Rodríguez, tenía la cuenta de su comercio, que él tenía una pizzería, en la agencia que yo trabajaba, que era Agencia 18 de julio y Arenal Grande. Y vos sabés que Dilacio fue el que de alguna manera también hizo también de nexo, bueno, y ahí hicimos las paces con Seferino, pero ni yo era periodista en ese momento, ni Seferino Rodríguez era el presidente de Nacional, era otra etapa completamente diferente. Mira, en todos estos años, ¿en qué ha cambiado? Porque obviamente el mundo es muy dinámico, ha ido cambiando. ¿En qué ha cambiado el hacer periodismo deportivo, ¿no? O sea, me refiero a este tipo de cosas, pero la forma de hacer periodismo respecto a los contenidos, el seguimiento de la selección, ya vamos a hablar de algunos viajes que has hecho. Digo, ¿en qué ha cambiado cubrir periodismo deportivo, hacer periodismo deportivo en Uruguay respecto a esos momentos que mencionaste al principio y el presente? Yo creo que básicamente en el contacto que tenemos con los protagonistas. Yo tengo muy buena relación con jugadores de repente de otras generaciones o con entrenadores de otras generaciones, pero muy buena relación con entrenadores veteranos, Gerardo Peluso, Marcarián, Gregorio, bueno, Daniel Carreño es más joven, pero también de esa generación, y también con futbolistas que eran jugadores en los 80 o 90, cada vez se ha hecho más difícil poder hablar con los jugadores, o hacer nota con los jugadores, o con los entrenadores. Vos fíjate que en nuestra época, por ejemplo, hoy es muy difícil calificar a un entrenador por cómo entrena, porque no lo podemos ver. Yo no sé si... Yo, por ejemplo, te puedo decir, el mejor entrenador que vi entrenar, el Negro Cubilla, porque lo vi. Vi cómo entrenaba, iba a los entrenamientos y veía. Otro, Fossati, que puedo ver sus entrenamientos. Otro, JR, porque veía sus entrenamientos. Gregorio Pérez, porque veía los entrenamientos. Hoy por hoy, a ver, en aquellos días, aún en semana de clásico, de repente en semana de clásico no te dejaban entrar porque querían hacer la puerta cerrada el viernes, ponele, porque hacían de pelota quieta o alguna jugada de laboratorio, como se le dice. Pero vos fíjate que nosotros, por ejemplo, íbamos todos los días. Yo iba todos los días a los Aromos, podías ir todos los días a los Céspedes, y aquí hacías notas todos los días. Todos los días te grababas notas. Es más, muchas veces ibas un día, grabás 5 o 6 notas que tenías para toda la semana, porque las ibas repartiendo la semana, y ibas al entrenamiento solo a ver el entrenamiento, nada más. Entonces sabías de primera mano quién se lesionaba, quién andaba bien, quién podía tener chance de jugar de titular, porque vos veías el entrenamiento. Yo creo que esas cosas han cambiado y han hecho más... ¿Por qué crees que ha cambiado eso? Porque por una cuestión de reserva, ¿a qué respondes?
cada vez hay más misterio, a mí me da la sensación que cada vez hay más misterio y en el fútbol no hay tanto misterio, ¿viste? No, y más en el fútbol uruguayo, nos conocemos todos. El fútbol uruguayo es un fútbol, ¿cómo te puedo explicar? Somos una ciudad, nos conocemos todos, todos sabemos cómo entrena fulano, vengano. La verdad que me gustaría poder ir a ver los entrenamientos, pero enteros, poder hablar con los jugadores y no tener que los jugadores hablan un solo día y en conferencia de prensa. ¿Entendés? Entonces, vos si tenés un programa deportivo, tenés que pedirle al jefe de prensa de tal institución, mirá, necesito, bueno, y te dan uno por semana de repente, cuando de repente podrías hablar con más jugadores. No sé, me da la sensación, era otra época que también la añoro mucho, porque además creabas otro tipo de confianza también con el jugador, con el entrenador. Yo qué sé, ¿cuántas veces el entrenador, vos estabas mirando y sabías que fulano estaba lesionado y el entrenador te decía, mirá el entrenamiento, pero por favor no digas nada que fulano está mal, o que recibió un golpe hoy en la práctica, te pido por favor. Habían códigos, y bueno, y a vos te daba la pauta de poder decir, por ejemplo, llegaba un clásico y vos llegabas el viernes con el equipo que vos decías, Peñarol o Nacional van a formar de esta manera, porque vos habías visto durante toda la semana el entrenamiento. Podías cerrarle en uno porque de repente el técnico era medio bicho y hacía un cambio de último momento. Pero, yo qué sé, en eso me parece que cambió. En crear esta distancia entre jugador, técnico y el periodista, ¿viste? Yo creo que antes había otra confianza, te vuelvo a repetir, y esa era mucho más lindo. Añoro aquella época donde podíamos ir a los entrenamientos, donde no había misterio, donde hablabas con el entrenador, donde hablabas con el médico, donde hablabas con el utilero, donde hablabas con todo el mundo, ¿viste? No había problema. Eso cambió y me parece que cambió para mal. No es que se haya profesionalizado, a veces te pasás de profesional y te vas para el otro lado. Europa es Europa, nosotros somos Uruguay, todavía somos distintos. Camilo, respecto a tu propio trabajo como periodista, ¿cuáles notas recordás con cariño, con satisfacción? Decir, bueno, acá fue una nota que metí un gol de media cancha, que logré algo que de pronto un colega no logró, o estuve en un momento determinado. ¿Qué momento, qué lugar, qué nota recordás particularmente? En vestuarios, yo digo, por ejemplo, en vestuario te matabas por tener la nota. Bueno, y ser el primero en tener al protagonista. Yo creo que en eso me destacaba. Yo creo que después voy a los personajes que de repente entrevisté, pero, por ejemplo, yo era muy competitivo. Soy competitivo todavía, quiero tener de repente una nota exclusiva o quiero tener una nota sola, no en conferencia de prensa. Entonces, cuando terminaba el partido, por ejemplo, me acuerdo que Peñarol logra el quinqueño y yo entré a la cancha y lo estuve a todo primero que nadie. Lo estuve a todo primero que nadie. Tuve a Gregorio, bueno, estuve a todos. En el 88 hay un documento gráfico que creo que lo subí, te lo mostré, o no me acuerdo, que está ahí y que me lo pasó el propio Jorge Seré. Jorgito Seré me lo pasó. Está tu cara al lado de la de Seré. Una cosa... Claro, viste, está el Hugo de León con la copa y el que está atrás soy yo. Hay otro también que está documentado que fue el campeonato nacional del 82, que le gana a Peñarol, gol de Deli Valdés. Termina el partido y en la mitad de la cancha yo agarro a Deli. En la mitad de la cancha, porque también me escabullí, me metí para dentro de la cancha y agarré el primero que agarra a Deli Valdés, que había sido el protagonista porque había definido el partido, había sido el autor del gol, fui yo. Eso me encantaba competir, me gusta competir todavía, pero me encantaba competir y ganar la nota. Y después, bueno, el fútbol me ha dado la posibilidad de entrevistar a los grandes, de entrevistar a Pelé, de entrevistar a Maradona, de entrevistar Hugo Sánchez, bueno, un montón, Paolo Rossi, bueno, jugadores brasileños, una cantidad, jugadores argentinos, técnicos argentinos, yo qué sé, el Coco Basile,
personajes, Menotti, yo con Menotti, ahí está, viste lo que decíamos del vínculo. Menotti viene a dirigir a Peñarol en el año 90, cuando, y era Menotti, campeón del mundo con Argentina en el 78, un técnico que había dirigido los mejores equipos del mundo, y no había misterio, íbamos a los entrenamientos, los aromos, largas charlas con Menotti, disfrutables, disfrutables. Me acuerdo que él decía, oh, me encanta, con esa, como habla, me encanta Montevideo, dice, yo me levanto con la Clarín, escuchando a Citarrosa, dice, y tomando unos mates, dice, y después sigo el ritmo, wow, me encanta Montevideo, ¿no? Bueno, pero Menotti era un tiempo que me encantaba tener charlas, con varios técnicos te quedabas fuera del entrenamiento, hablando, charlando, a veces hasta de la vida, pero creo que Maradona, haber tenido el privilegio de hablar con Maradona, y no una vez más de una oportunidad de hacer una nota con Maradona, de haber tenido la posibilidad de haber hecho una nota con Pelé y tener la foto con Pelé, tipos que marcaron historia, y bueno, y después la satisfacción de poder haber hablado con campeones de Nacional y Peñarol, campeones de América y del mundo, del 66, del 71 Nacional, tipos que todavía están con vida, que tengo gran relación también con ellos. Esas son de las cosas, de las satisfacciones más grandes que tengo, haber tenido la posibilidad de haber hablado con un montón de campeones. Y después, me acuerdo que tengo, y que le pedí, el otro día tuve oportunidad de hablar con el hijo de Sánchez Padilla. Yo para Estadio 1, lo tenemos que buscar, lo que pasa es que el archivo hay que buscar mucho, pero tengo notas con campeones del 50. ¿Ya? Me acuerdo que era una comida y fuimos con el equipo de Estadio 1 y me acuerdo de haber hecho una nota con Odulio, con Schiaffino, con Guilla. Bueno, con Guilla quizá tuve más oportunidades, hasta tengo una foto con Guilla donde estamos los dos, y arriba nuestro está el gol del 50, una foto que añoro mucho, que quiero mucho, con Julio Pérez, y el otro creo que era Gambetta, que son notas que quiero hacerme de ellas, porque son muy lindas. Por ejemplo, la primera nota que se le hace al Loco Abreu, para la televisión uruguaya, la hago yo en Estadio 1, lo fuimos a buscar a Piriápolis, porque él había jugado el Sudamericano Sub-17, había tenido, no me acuerdo si la había agarrado con los argentinos, con los brasileros, con los bolivianos, había hecho una declaración y habían sido muy comentadas. Claro, cuando retornaron a Montevideo, me acuerdo que lo tratamos de ubicar, creo que estaba en la casa de una tía, creo que fuimos a Piriápolis y le hicimos la nota para Estadio 1. Esa es la primera nota del Loco Abreu, que también la quiero conseguir, porque son de esas cosas que querés tener, ¿no? Porque son cosas lindas, ¿no? Por ahí me parece que está lo que más rescato de haber entrevistado, qué sé yo, periodistas también de otros países. Tuve la posibilidad, por ejemplo, y tengo la foto y de haber hecho una nota con Andrés Salcedo, que era el que relataba el fútbol alemán en Canal 5. Claro. También es maravilloso, ¿entendés? Esas cosas son divinas. Estamos hablando de circunstancias, de momentos y de personas que viviste buenos momentos y tenés buenos recuerdos, además de que son grandes figuras del fútbol de toda la historia. Y del otro lado, alguna historia, si querés te podés reservar el nombre, si lo querés decir, por supuesto que bienvenido, que te pasó todo lo contrario, que ibas con mucha expectativa, pensabas que era una nota que iba a ser linda, que ibas a recordar porque era alguien importante, y porque pasó algo, un cortocircuito, un mal momento, y no te generó, quedó como un mal recuerdo. ¿Te pasó? Porque debe pasar también, ¿no? Que del otro lado debe haber también algún nombre. Y a veces te pasa, ¿no? Sabes que no recuerdo, seguramente me pasó, no recuerdo ahora quién puede ser, pero sí, seguramente me pasó, y en más de una oportunidad, donde vos considerabas que era un ídolo, y qué sé yo, no me viene ahora a la mente, pero sí, seguramente tuve decepciones de decir, pensar que venía con la mejor, tenía pensada 4 o 5 preguntas muy buenas y de repente se me cayeron. Por ahí Antonio, nuestro querido compañero de Educadores, dice que cuentes alguna anécdota de tus tiempos ayudando a Harry Scott, el mago, ¿puede ser? Sí,
Bueno, sí, bueno, con el mago Harry Scott estuvimos trabajando como 10 años juntos. Ajá. Y bueno, y Antonio, Pará, pero vos qué hacías con el mago, ¿hacías magia vos también? ¿Eras asistente? Contá un poquito de eso. claro, era el asistente, viste que nosotros entre los dos bromeábamos porque decíamos, el verdadero mago era yo, porque yo lo que tenía que hacer era distraer al público, y muchas veces cuando la gente pensaba que el mago hacía la magia, el que hacía la magia era papá, ¿entendés? Ya, tenés que mostrar en Buscadores algún truco de magia de esos tiempos. Te conmino que lo... Bueno, vos sabés que nosotros con Harry Ujú. fuimos a Ideas del Sur y estuvimos participando de un concurso y salimos segundos. Mirá, Salimos mirá. segundos. Me acuerdo que nos ganaron, creo que habían sido unos cantantes, creo que nos habían, Ujú. el programa era en Ideas del Sur cuando estaba pleno auge de Showmatch. Y Claro. después competimos en un campeonato latinoamericano que fue en el 2011 en Guatemala. Participaban todos magos de toda Latinoamérica y Claro. magos europeos que iban no a competir, sino a mostrar su número top, tipos que eran grosos, grosos. Claro. Y logramos el campeonato, logramos el primer premio para Uruguay, Mirá. campeones latinoamericanos. Sí, sí, sí. Y bueno, Antonio, que en aquel momento, bueno, tenía el boliche Amarras Ujú. en el Yacht Club, me acuerdo que habíamos hecho un ciclo allí en el Yacht Club, creo que eran los jueves, me parece que íbamos, entre música, la gente iba a cenar, iba a escuchar un poco de ¿Cuál es música, y en el medio aparecíamos nosotros dos, con un show de magia y hipnosis. escuchá, y alguna vez falló un truco de magia? También puede haber pasado, seguramente. Sí, pero lo sabemos disimular. Ah, sí, Eh, eh, seguramente. nosotros hacíamos una muy buena dupla, porque Ajá. no era solamente el mago y el que lo asistía, éramos una dupla de verdad, porque él me daba la participación a que yo le pudiera dar alguna idea. Muchas veces Harry hacía un truco y yo le digo, vos sabés que tendría mejor efecto en la gente si lo haces de esta manera, y entonces él escuchaba y bueno, vamos a probarlo. Y de repente yo tenía razón y muchas veces él me demostraba que no, que Claro. yo, Sí, que que como yo lo fallaba. pensaba, no, pero muchas veces como yo lo pensaba sí y cambiaba de repente la manera Claro. de presentar la ilusión, claro. Bambino, te llevo un poquito de vuelta al periodismo deportivo. En tu caso, es público que sos hincha del Liverpool, bueno, lo comentaba recién, pero siempre lo decís en cualquier oportunidad, ¿no? Hasta lo Sí, decís sí, con orgullo, ¿no? Orgulloso hincha del sí, Liverpool. En sí, general, sí. ¿no? Salvando tu caso y algún caso puntual que se sabe públicamente. Es mejor, como pasa en Argentina muchas veces, que los periodistas dicen públicamente cuál es su equipo y eso de alguna manera no afecta su labor y la visión que tiene la gente de su trabajo. ¿Por qué en Uruguay somos así un poco más pacatos y por lo general, por más que se sepa, hay rumores, qué sé yo, pero no decimos de qué cuadro somos? No es ser pacato, ¿sabes qué pasa? Que es, Mm, es un país muy pequeño. claro. Y no, mira, si el periodista deportivo dijera realmente del cuadro que es hincha, la pasaría muy mal. Como de Ujú, repente el periodista, que es un analista político, o un periodista claro. que de repente presenta un noticiero Ujú, y dice abiertamente qué filiación política tiene, y seguramente la puede pasar muy mal. ujú. Yo creo que es por eso. Yo creo que en este país es muy chiquito y no, la verdad que no se puede decir. Yo entiendo a los que de repente puedan tener partidarismo por Nacional o por Peñarol y de repente no lo quieren decir porque realmente la pasaríamos mal. Y además hoy se acrecentó más con el tema de las redes sociales. Hoy el tema de las redes sociales no te dan tregua y son crueles, y vos fíjate que sin que solamente sospechando que de repente fulano de tal es hincha de Peñarol o es hincha de Nacional, ya
lo ponen en la hoguera. Imagínate si realmente el periodista dijera, soy de Nacional o soy de Peñarol. Solo que aquellos que de repente pueden tener una personalidad fuerte, como puede ser Alberto, son solo, como puede ser Sergio, que lo ha dicho, sí, y están por encima del bien y del mal, porque además ellos, sobre todo Sergio, se identifican más con el tema de la historia, con la selección uruguaya, y de repente, por más de que él es hincha de Peñarol, él habla también de los triunfos del equipo de Nacional, yo qué sé, solamente ese tipo de periodismo, ese tipo de periodista de repente lo puede decir, pero si no es muy difícil, es muy difícil. Sería insoportable, me imagino, para esos periodistas salir a la calle, y más, repito, con las redes sociales hoy sería criminal. Ramiro, contame porque sé que has viajado a varios campeonatos internacionales, eventos deportivos internacionales. Contame dos o tres que recuerdes particularmente, por ejemplo, el primero que fuiste, que seguramente te debe haber generado una emoción distinta, alguna instancia justamente en el exterior, haciendo lo que te gusta y cubriendo de frente eventos importantes, ¿no? Sí, bueno, Copa Sudamericana, Copa Libertadores de América, si bien la Copa del 95 se jugó acá en Uruguay, yo cubrí la sede que estaba en Rivera, lo cubrí para un canal colega, y cubrimos todo lo que fue la primera parte. En aquel Rivera fue de los fríos más grandes que pasé en mi vida, lo pasé en Rivera, en aquel julio del 95, fue tremendo el frío de Rivera, donde, por ejemplo, entre otros partidos, se jugó aquel Brasil-Argentina con la mano de Tulio, sí, exactamente, bueno, ahí, eso fue una experiencia muy linda, muy buena, también era otra época, y vos sabés que increíblemente había, quizá porque de repente era Rivera y era distinto, podíamos ir a los entrenamientos, ver los entrenamientos de Perú, de Ecuador, de Brasil. Después había venido Argentina a jugar con Brasil, porque Argentina estaba en la serie de Paysandú, y vos sabés que eso es algo lindo, que si bien no fue en el exterior, pero me gustó muchísimo. Copa Libertadores de América, y después yo creo que estar en un mundial es lo máximo, el mundial del 90, donde Uruguay fue con gran expectativa, porque había hecho una gira previa muy buena, con dos muy buenas, que jugó con Alemania y con Inglaterra, y vos sabés que todos teníamos la sensación, no que íbamos a salir campeón del mundo, pero que con el equipo que tenía Uruguay podía llegar bien arriba. Y cubrir de repente a Uruguay, porque yo recuerdo que por CX12, y el equipo, digamos, en aquel momento estaba el relator, que era Walter Hugo, y el Toto era el comentarista, y yo, que fui a cubrir Uruguay, estaba donde estuviera Uruguay, que era Verona. Ellos estaban en Roma, instalados en Roma, viajaban solamente a los partidos. Yo estaba instalado primero en Verona, con Uruguay, después en Udine, que era otra de las series, otra de las sedes donde jugaba Uruguay, y bueno, y allí compartí con un montón de colegas. El otro día, cuando estabas hablando con Robinsky, justamente tenía una anécdota que siempre nos acordamos con Jorge, que también fue al Mundial 90, allá en Italia, y me acuerdo que después del primer partido teníamos libre, y decidimos, después del segundo partido, que fue con Bélgica, teníamos libre el otro día, y dijimos, bueno, pero de repente nos podemos ir esta noche. Había terminado el partido, y dijimos, vamos de repente a pasar del otro lado, que era Yugoslavia. Y bueno, y así fuimos, estábamos en Verona, y nos fuimos hasta ahí. Cuando llegamos a la frontera, yo me había olvidado el pasaporte en el hotel. Claro. Y lo único que tenía era la acreditación de periodista y la cédula uruguaya. No tenía. Sí. Los otros compañeros sí tenían pasaporte, tenían todo en regla. El único era yo, éramos 5, y bueno, y ¿qué hacemos? No, me acuerdo que casi me mandan preso, porque era tal cual las películas. Eran un par de roperos con un vestido sobre todo, ¿viste? Bien, Gorizia era la ciudad, y bueno, yo
queriendo que sí, que no, que paso, que no sé qué. Y entonces me acuerdo que Robita decía, no, te van a dejar preso acá, y después, no, después nadie más sabe de vos, mirá que acá desaparecí, nadie sabe. Y bueno, y al final ellos pasaron, yo me quedé, ellos se fueron, siguieron, yo me quedé ahí, y además decía, ¿qué hago ahora acá? ¿Para dónde voy? Y vos sabés que yo me defendía con el italiano bastante bien, y fui preguntando, y deambulando por la calle era plena noche, una locura, porque yo tenía miedo, digo, acá soy boleta, y fui preguntando, quería llegar a la estación del tren para tomar un tren que de vuelta me depositara en la ciudad, y está, llegando, y llegué, pero es una anécdota que cada vez que de repente Jorge viene a Montevideo y estamos hablando, siempre nos recordamos esa anécdota porque fue brutal, fue maravillosa, ¿no? Unos compañeros pasaron y yo me quedé, ¿no? Volviendo un poco a tus orígenes como periodista deportivo, siempre uno tiene, sobre todo en los primeros pasos, mirar a alguien, ¿no? Tener un modelo, me gusta lo que hace, capaz que es una composición de varios modelos, ¿no? Me gusta lo que hace fulano, mengano. ¿Cuáles fueron en aquella etapa inicial los que de alguna manera te usaste de espejo para me gusta lo que hace fulano, el estilo, cómo lo dice? ¿Tuviste referentes que seguiste de alguna manera en aquel principio de tu carrera? Sí, yo te repito, yo era fanático de la 12. Y a mí me gustaba mucho el periodismo que se hacía ahí, me gustaba el periodismo que hacía Víctor Hugo, el periodismo que hacía el doctor Juan Carlos Polié, que era su comentarista, el Pelado Crosa, me gustaba mucho las editoriales que hacía el Pelado Crosa, había un montón y me gustaba ese tipo de periodismo incisivo, ese tipo de periodismo que realmente investigaba las cosas, y después, eso por un lado, y después la verdad que cuando entré al periodismo deportivo, de lleno ya a trabajar, vuelvo a repetir un nombre que fue Lugo Mateo, que trabajaba él en el diario El País, trabajaba en la radio, en la transmisión deportiva, y él, sin proponérselo, te daba consejos permanentemente. Entonces, escuche, pibe, te decía, escuche, pibe, la noticia no está en el vestuario que gana, la noticia está en el vestuario que pierde. En el vestuario que gana está todo bien, en el vestuario, vaya al vestuario que pierde, porque ahí seguro hubo piñata, hubo un técnico que dejó de ser el técnico, se pelearon un par de jugadores, hay recriminaciones, ahí está. Y te decía, si hay una conferencia o usted está esperando una reunión, no vaya donde van todos, usted vaya por la otra puerta, porque seguro se van a escapar y las veces que me tomé ese consejo, de muchas veces ver que todos los periodistas estaban esperando por una puerta, yo esperaba por y de repente tenía la nota, porque justo los agarraba ahí, por eso te digo, Mateo tenía... ¿Te tocó ver alguna piñata? Supongo que sí. Sí, claro, sí. En vestuario, en tribuna, entre dirigentes, sí, claro. Sí, entre periodistas. Muy pasional el fútbol, ¿no? Sí, claro, es una pasión. Y sí, mirá que ahí no importa la cuestión social, ahí se pelea el más reo como se pelea el doctor. Porque el fútbol es una cuestión que despierta ese hincha que tenés adentro y muchas veces se olvidan y bueno, se van a las manos. Es que me hace acordar a una entrevista que le hice a Jaime Ross, gran fanático de fútbol, y él me decía que cuando iba al estadio, que se olvidaba que era una persona pública y que de pronto no se daba cuenta y se ponía, viste, enfervorizado y no se acordaba que era Jaime Ross de alguna manera, ¿no? Bueno, pero seguramente, a mí me ha pasado muchas veces de ver de repente un conocido que tenía determinada profesión y vos lo veías, un doctor de repente, y vos lo veías todo correcto, con su túnica blanca, y de repente vos lo veías en el estadio, totalmente desacatado, cantando al ritmo de lo que eran las barras, o sea, sí, el fútbol tiene eso, lamentablemente, como otras cosas, la violencia fue ganando terreno, los violentos ganaron parte de la batalla,
y lamentablemente hoy tenemos estadios vacíos, y bueno, y yo qué sé, la verdad que fue lamentable. La inclusión de las barras bravas en el fútbol uruguayo le hicieron un daño bárbaro al fútbol, sí, sí. Bambino, para ir redondeando, algunas últimas preguntas. Recién mencionaste al pasar algunos nombres de colegas. ¿Cómo es el vínculo? Y bueno, hablabas en tu caso de ser competitivo, querer llegar primero a la nota, tener la exclusiva, es parte del oficio, ¿no? Pero ¿cómo es el vínculo más allá de eso entre colegas, ¿no? O sea, hay una competencia sana, hay ciertas tirantescos. ¿Cómo se vive la interna, ¿no? De colegas de otros medios, en tu caso particular? Yo creo que cambiaron los códigos. Nuestra generación de repente tiene códigos, de todo punto de vista, y bueno, y de repente las nuevas generaciones, que no digo que sean ni mejores ni peores, yo no estoy diciendo que nosotros, la generación nuestra sea mejor y que la nueva, pero sí que de repente habían otros códigos de no hacer periodismo de periodistas, de no criticar a un colega, de no criticar el trabajo de un colega, y yo creo que de repente eso se ha perdido un poquito, ¿no? Que se critica he visto mucho en Twitter, sobre todo, que un periodista saca una noticia y ya le salta a otro criticando, pero no hablándole directamente, pero sí con indirectas, haciendo referencia a lo que hizo el otro colega. Yo creo que esas cosas han cambiado. Yo no digo que se haga peor periodismo ni mejor periodismo, yo digo que son generaciones completamente distintas. No sé, seguramente vos lo verás, somos de rubros de repente diferentes, pero viste, cambiaron las cosas. Bambino, la última... Yo creo otra cosa que también me parece que en aquella época, y a ver si vos coincidís, y esto va para el periodismo en general, a mí me da la sensación de que hoy por hoy falta mucha cultura general. Sí, claro, sí. Una base cultural general. De saber a quién estás entrevistando, por ejemplo, de conocer. No sé si a vos te pasa, yo qué sé, yo capaz nunca lo hice, de por ejemplo ir con un cuestionario, hacerle una nota a alguien, o tener, viste, una plaqueta y ahí haces las preguntas. Yo qué sé, trato de estudiar a quien invité, ¿me entendés? Para saber, porque hasta para el propio invitado se siente más cómodo si vos sabés que conocés algo de la obra de él. No significa que vos seas un experto en música, pero sí que de repente sabés que parte de su obra, en qué es lo que anda, qué hizo, ¿me entendés? Estamos 100% de acuerdo. Si haces una nota con un jugador de fútbol y saber por lo menos su historia futbolística, qué ganó, si estás hablando con un entrenador, bueno, qué equipos dirigió, cómo le fue, yo qué sé. Y después, de que hoy por hoy falta mucha cultura general. Yo creo que en aquel momento, y por lo que fue con lo que arrancamos en la entrevista, en aquella época todos teníamos como regalos libros de todo tipo. Entonces, al no haber tanta televisión, ni hablar de lo que redes sociales, internet, esas cosas. Antes vivíamos leyendo, y el libro era fundamental, porque una cosa es leer y otra es la comprensión lectora, y muchas veces muchos leen sin tener esa comprensión lectora, ¿no? Me parece que por ahí pasa alguna de las cosas. Mirá, ahí te están diciendo, Bambino, que pinta, abrazo desde Miami. Te dicen por ahí. Pero, Miami, que no sé, capaz que nos puede responder el amigo, porque me habían dicho que en Orlando por lo menos estaba bastante fulera la cosa, porque habían recrudecido algunos casos de algunos contagios de coronavirus. Sí, es verdad. Estados Unidos está muy complicado, es verdad. Sí, exactamente, sí. La última, y como siempre, nos vemos obviamente en la batalla diaria por hacer el mejor programa de buscadores. Y lo he dicho, para mí es un gran gusto de tenerte de compañero. Todos los días aprendo algo tuyo y algo de ti, algo de lo que haces, así que todos lo digo aprendemos, todos aprendemos, porque si hay algo que tiene el programa
Es que es un grupo heterogéneo, es un grupo que tiene gente veterana que te aporta. Y de lo mismo que yo decía de Hugo Mateo, muchas veces vos mirando al compañero, cómo piensa, cómo actúa, lo que dice, y muchas veces aprendés sin que el otro te lo esté enseñando. Simplemente sacas cosas, de todos aprendes algo, ¿no? Bueno, la última pregunta justamente, mirá, veo que me adivinaste el pensamiento, iba para ese lado. ¿Por qué crees que Buscadores, que está cumpliendo este año 18 temporadas justamente, ha sobrevivido al paso del tiempo? ¿Cuál es la clave de que se mantenga de alguna manera vigente? A propósito un poco de lo que estabas diciendo. Y yo creo que por eso, por la diferencia de opiniones, porque hay tipos que de repente en el panel claramente se identifican con la izquierda, hay otros que se identifican con el centro, hay otros que se identifican con otro tipo de ideología, y cada uno a su manera defiende su idea, defiende lo que cree con pasión muchas veces. Muchas veces hemos asistido a bloques donde realmente hay dos compañeros que piensan radicalmente diferentes, pero se terminan respetando, es decir, discuten, pero después llegó el corte y no siguió esa pelea. Yo creo que el éxito de Buscadores, o por lo que la gente nos comenta, vos te comenta, los mensajes que llegan permanentemente al programa, es eso. Es la diversidad de opiniones, que cada uno opina con libertad desde todo punto de vista, desde una filosofía política hasta una idea religiosa o hasta lo que fuere. Y yo creo que ese es el clic de Buscadores que lo hace de repente un programa diferente y un programa con credibilidad, porque vos no durás tanto tiempo si vos no tenés credibilidad, porque vos de repente no podés de repente comulgar o no podés estar de acuerdo con Maeso, con Silva, con Romano, con Gorsi, con Vilar, contigo, conmigo, pero hay respeto. Entonces, eso es lo que está bueno. A mí me parece que el éxito de Buscadores es eso, que a pesar de los años y a pesar de haber cambiado muchas veces algunas figuras, por más de que las figuras centrales siguen siendo las mismas, porque Sergio, Miguel y Gabriel están desde prácticamente un comienzo, yo creo que han pasado mucha gente, pero esa diversidad de opiniones hace de que el programa sea sobre todo creíble y respetado. Yo creo que la gente respeta a Buscadores y le cree, que cree que lo que está diciendo en ese momento el tipo, por más que yo no esté de acuerdo, le creo. Y me parece que no es poca cosa. Ramiro, muchas gracias por tu tiempo, gracias por compartir el alargue de Buscadores, por supuesto que gracias a la gran gente que nos estuvo acompañando de diferentes lugares y del mundo, escribiendo de diferentes lugares. Y bueno, nos volvemos a ver mañana, una vez más en el campo de batalla, en vivo a partir de las 5. Vamos arriba, les mando un gran abrazo. Vamos arriba, Mauricio, nos vemos. Abrazo a todos. Vamos arriba.